Queridos siervos, aquí estamos de vuelta para hablar otro poquito acerca de la verdad, para dilucidar y separar la verdad de la mentira. Porque este ministerio nuestro aquí se supone que sea ejemplo para todos los demás ministerios, y de hecho se supone que todos los ministerios que operan a favor de Yahweh y de su hijo Yahshua estén para lo mismo, para depurar al pueblo, para blanquear, purificar sus ovejitas, no para dejarlas iguales o para seguirles enseñando contaminación sobre contaminación. Cierto, ¿verdad, queridos códigos? Mi nombre es Rafael, tengo un problema del habla, por eso hablo así, pero toda Yahweh, no tengo problemas con las herejías ni con entendimiento. Shalom a todos, un abrazo Kodesh, y vamos a hablar acerca de Israel. Fíjense ustedes, oigan, que muchas cosas están escritas en las Sagradas Escrituras. En el Tanakh. El Tanakh son todos los libros que están comprendidos entre Génesis, Bereshit y el profeta Malaquías. Torah es todo hasta Revelación. Que antes que Torah, que no, que solamente los primeros 5 libros que Moisés escribió la Torah, empezó a escribir la Torah, querido Cordelito. Vamos a lo que estoy tratando de explicarles. La Escritura dice mucho, ¿verdad? La Escritura dice muchas cosas, pero ¿qué dice también la Escritura? Que la suma de tu palabra, la suma de todas las cosas que están escritas ahí, es la verdad, no una cosa o la otra. Y ya bueno, da muchas cosas escritas acerca de Israel para que nosotros a capricho, a gusto y gana, arbitrariamente escojamos creer a las que nos convienen o a los que quisiéramos que fueran ciertas y descartar las demás cosas. Eso es lo que hace el pueblo de Israel hoy, la mayor parte. Por eso fue que el Israel cayó, por tener esa costumbre. Y nosotros tenemos que hacer ver el mal que está cometiendo el pueblo para que no repitan el mismo error y sufran la misma consecuencia de no entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es la tierra completa, el Eretz completo del planeta, donde vamos a reinar si es que somos verdaderos israelitas. Pero ¿qué es un israelita? Volvemos otra vez con lo mismo. Ya para poner fin a esta discusión, queridos corderitos, ¿quién fue el primer israelita o el padre de los israelitas? Israel, ¿verdad? Se llamaba Jacob antes. Ok. Jacob tuvo 12 hijos varones. Una mujer, y aunque haya tenido 20 mujeres, no importa. Si tuvo una hija, no importa. Las dinastías, los patriarcados estaban a nombre de los hijos varones. Y tuvo 12 de esos. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, tuvo 12 hijos varones. Esos son los patriarcas tribales de los israelitas. De cada uno de esos 12 hijos nació una de las 12 tribus de Israel original. Y a esos hijos de todos esos patriarcas tribales, a esos hijos, esas descendencias grandísimas de esos 12 hijos de Jacob, se les llamaban israelitas antiguamente. Esos eran los israelitas. Ahora bien, eso es todo lo que la Escritura dice acerca de Israel y de los israelitas. Eso es todo lo que dice ahí, en este libro tan grande, en la Torá, en el Tanakh. Eso es todo lo que se dice de Israel. Claro que no. Entonces, sumamos, esto lo aceptamos, esto que acabamos de explicar. ¿Quién es Israel? ¿De dónde salieron los israelitas? Estos 12 hijos que tuvieron estas descendencias. Es verdad, está escrito ahí, pero es un principio. Vamos a usarlo de fundamento, vamos a construir sobre esto, porque todo lo que dice la Escritura es verdad. Nada se puede desechar, todo hay que armonizarlo uno con otro, hay que unir una parte con otra, un texto con otro, una revelación con otra, como formando un rompecabezas hasta que todo está armado. Bueno, después, ¿qué más dice? Brincando en el tiempo, dice tantas cosas de Israel. Los pecados que cometieron, las cosas, las barbaridades que hicieron antes de entrar en Egipto. Cuando estaban en Egipto, las barbaridades que les hicieron a ellos los egipcios. Cuando salieron de Egipto, que Moisés los sacó, todas las barbaridades que se hicieron ellos a sí mismos.
las barbaridades que le hicieron los amalequitas a los egipcios, las barbaridades que le quiso hacer Faraón, exterminarlos, que los siguió después que salieron de Egipto, una semana después los alcanzó cruzando el Mar Rojo y los quería exterminar, montones de cosas. Pero vamos en cuanto a identidad de Israel y qué le pasó a Israel, y quién es Israel hoy. Hay que empezar por el pasado para ver qué fue lo que pasó y dónde está Israel hoy, qué le pasó a Israel si es que le pasó algo. ¿Y qué está haciendo Yahweh para tener su pueblo Israel, recuperarlo? Porque Israel recibió promesas antes de que Israel naciera. A Abraham se le hicieron promesas acerca de su nieto Jacob, Israel, que Yahweh dice que las va a cumplir pase lo que pase, queridos colegas. Bueno, entonces, vamos a donde dice aquí, rápido, hacia adelante, darle rápido en la historia. Vamos a brincar un montón de cosas. Vamos a llegar a donde Israel se dividió en dos, queridos colegas. El reino de Israel, las 12 tribus, cuando ocuparon la tierra de la promesa, que Josué los entró allí tras la muerte de Moisés, ocuparon las tierras, estuvieron unos años viviéndolo más bien. El reinado de Saúl fue desastroso, el primer rey de Israel. Después siguió otro rey que fue pues muchísimo mejor, que fue David. Y después de la muerte de David y de Salomón, el reino se dividió en dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Pues había dos Israeles. Un Israel en la parte del norte conformado por 10 tribus y un Israel en la parte del sur conformado por 2 tribus. Básicamente, estoy simplificando porque si me voy a poner a dar los detalles completos, este video se extendería por 3 horas. Y queremos brincar en los detallitos, dejar los detallitos para después, porque los detallitos estos ahora no son importantes, no son vitales para entender lo que estamos tratando de explicarles, quién es Israel. Entonces, queridos colegas, el Israel del norte, el grande, la parte que tiene las 10 tribus, porque la del sur tenía solamente 2 tribus y ahí se sumaban las 12, cayó, desobedeció. Habían concertado un pacto en el monte Horeb cuando estaban viajando por el desierto, en el monte Sinaí. Moisés subió, ustedes saben esto, les entregó las tablas de la ley, o la ley por escrita, porque la ley se había perdido. Israel la tenía que recuperar. De todas las naciones, a la única que se le entregó la ley formalmente fue a Israel, por medio de Moisés, allá en el monte Horeb. Y estaba escrita en tablas de piedra. Y ellos con corazones de piedra también para obedecerla. Corazones de piedra como los de los egipcios, endurecidos por pues, tanto abuso y tanta cosa, ¿verdad? Pero no los vamos a justificar porque Yahweh les hubiera dado corazones ablandados, se hubieran sido más mansos hacia Yahweh, pero fueron duros hacia Yahweh. Fueron refunfuñones así, pero abiertamente, queridos codritos. O sea, y contra su ungido Moisés, que era impecable, era sin mancha. Entonces Israel, el antiguo Israel, cayó completito. Primero las 10 tribus del norte. Y luego, después de muchos años, cayeron también el resto de las tribus en la casa de Judá, que se llamaba, pues, le llamaban Israel. Fíjense ustedes. Y los gentiles, que le llamaban Israel a judíos, y los propios judíos que se llamaban a sí mismos israelitas, y el propio Pablo que decía yo soy israelita porque soy de la tribu de Benjamín, soy judío de la tribu de Benjamín. ¿Qué es eso, queridos colegas? Estaban diciendo la verdad, porque Pablo no miente cuando Pablo dice eso: yo soy judío de la tribu de Benjamín. Yo soy israelita porque soy judío de la tribu de Benjamín. ¿Qué significa eso? Pues vamos a aprovechar la oportunidad para definirlo. Fíjense ustedes que cuando los dos reinos se dividieron, el del norte con las 10 tribus, la tribu predominante de las 10 que se separaron para el norte era la tribu de Efraín. Y entonces, pues de manera coloquial, de manera informal, se les empezó a llamar el reino de Efraín, por ser Efraín la más notable, la más grande, la más popular de las 10 tribus que conformaban ese reino norteño de Israel. Mientras que a la
al reino del sur, las dos tribus que quedaron en el sur, la tribu más importante que tenía, más notoria, era la de Judá. Y se le empezó a llamar el reino de Judá a ese otro reino que quedó dividido y quedó en el sur, conformado por dos tribus. Bueno, tenían benjaminitas y tenían levitas, los de la casa o reino de Judá. Y pues ellos emigraban, ellos viajaban, no había prohibición. No, los judíos viajaban y hoy viajan, se montan en el AL, ellos prefieren la línea suya, el AL, porque tiene más seguridad. Se montan en el AL y van a cualquier sitio del mundo donde ellos digan, allá voy, allá me tratan bien, allá no me secuestran en la calle, ni me matan. Igual en el primer siglo, igual así, siempre ha sido así. No había restricciones, Yahweh no da restricciones a la Torah y dice, no te vayas a vivir a un sitio, pero te quieres celebrando fiestas 3 veces al año en el mismo sitio en Jerusalén. Si tú estás fuera, por ejemplo, y tienes que cumplir, si te vas fuera de tu país, de la Eretz, asegúrate que cumplas con la que Yahweh dice, pero tienes que estar aquí para estas 3 ocasiones al año, para los 3 Moedim, el primaveral, el de verano y el de otoño. Entonces Pablo decía, yo soy israelita también. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque los judíos son israelitas. Porque las 10 tribus del norte que se fueron con el reino de Efraín, que se llama la casa de Efraín o el reino de Efraín, eran israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué eran israelitas? Porque todas las 12 tribus eran israelitas, querido, eran Israel. Y Pablo era de una tribu que se llama Benjamín. Y Benjamín se había quedado con... Pablo era de los benjaminitas que se habían quedado con los judíos del sur, cuando se dividió el reino entre sur y norte. Y entonces esos judíos, esos del sur, benjaminitas, levitas y judíos, los que estuvieran ahí en ese reino del sur, viajaban, iban a Alejandría, tenían comodidades, ellos eran gente de dinero, ¿saben? Eran comerciantes maravillosos, igual que los árabes. Los israelitas y los judíos eran comerciantes maravillosos y dominaban el comercio de todos esos continentes donde ellos estaban viviendo, de donde ellos habían sido dispersos, de donde ellos tomaban el control, ahí se quedaban. Y entonces pues los papás de Pablo se habían ido a Tarshish y él había nacido en Tarshish, querido Codrito. Tarso, le dicen así también en español, Tarshish. Y entonces Tarshish era parte del Imperio Romano, políticamente era parte del Imperio Romano. Entonces por nacimiento Pablo era romano, pero étnicamente, genéticamente, él era benjaminita, perteneciente a la tribu de Judá, perteneciente a Israel, porque Judá pertenece a Israel, al reino completo, a los israelitas, a los 12 tribus. ¿Ven? Eso es lo primero que tenemos que aprender, diferenciar entre judío e israelita. En uno de los libros de crónicas hay un relato donde aparecen asombrosamente los judíos en una guerra contra los israelitas, queridos. Ustedes lo tienen que haber leído. ¿Alguien se acuerda de esa parte, queridos? Se fueron a la guerra los israelitas contra los judíos. Dice, ¿pero qué es esto? Como en las cárceles. Alguna gente entiende que se fueron. Hubo un motín en la cárcel de no sé qué. Y estaban los convictos peleando con los reos. O estaban los confinados peleando con los prisioneros. Y dirán, eso es lo mismo. En ese caso es lo mismo, prisionero, reo, convicto, preso, es lo mismo. Pero israelita y judío no es lo mismo, queridos colegas. Lo que estaba pasando es que cuando se separaron las 12 tribus en 2 reinos, 10 se fueron al norte a conformar el reino de Efraín o la casa de Efraín, y 2 se quedaron en el sur para conformar la casa de Judá o el reino de Judá o el reino del sur.
se fueron momentáneamente a la guerra el reino del sur contra el reino del norte o viceversa. Ahí ustedes ven, queridos coderitos, que no todos los israelitas son judíos, porque había unos judíos peleando contra los israelitas. Perdón, no todos los israelitas son judíos, pero todos los judíos son israelitas, queridos coderitos. Así que no llamen a todos los israelitas judíos. Es común ver este error hasta en los centros, en los sitios, en los yeshivas, en las comunidades, en las asambleas, en las quejilot mesiánicas. Se supone que son expertos estudiando la Torah y el Tanakh. Y es común decir que Abraham era judío cuando ni siquiera era hijo de Judá ni era. Y dejemos eso lo que significa, querido coito, porque el parentesco, el gentilicio de los judíos es puramente ADN. Es por ADN, no es por filiación, no es por espiritual. para tiempos del Tanakh. Para que toda aquella gente que nació, que eran israelitas según la carne nada más. Se le entregó un pacto, estaban bajo un pacto y unas leyes que los limitaban a estar en la carne, excepto que ellos clamaran y que ellos se convirtieran y se hicieran así mismos espirituales, porque por misericordia de Yahweh, porque se lo pedían con insistencia, porque se apartaban para servirle como Moisés, como Josué, como estos varones. Y entonces él les ponía el espíritu a esos pocos hombres de el antiguo Israel, porque la nación completa de Israel nunca los recibió el espíritu por completo como a nivel nación, nunca. Por eso cayeron, porque estaban en un pacto que les exigía obediencia a unas leyes que solamente los espirituales que tienen el Espíritu Santo los pueden obedecer a la perfección. Y los que no son espirituales quebrantan cualquier ley y están sujetos entonces, ya que Mashiach no existía, y Mashiach no se había ofrecido como sacrificio perpetuo, estaban sujetos a unos sacrificios animales que había que hacerlos todos los días para perdón de esos pecados que ellos cometían continuamente. Y cuando se les quitó el templo y se les quitó el sacerdocio y se les quitó los sacrificios de esos animales y no aceptan a Yahshua, tienen un problema enorme porque no tienen ni una cosa ni tienen otra, no tienen nada que los saque del pecado. Y se supone que ellos aceptaran al Mashiach porque el antiguo pacto, los israelitas del antiguo pacto, en el antiguo pacto ellos todos conocían y estaba expresado que vendría un Mashiach que ellos tienen que reconocer y seguir evolucionando a través de las eras y ahora entrar en un pacto bajo Mashiach que iba a ser mejor, que iba a cumplir las promesas a cabalidad, mejores y mayores promesas, y si van a ser espirituales, queridos colegas, los israelitas aquellos, pero fallaron. Algunos lo alcanzaron, algunos pocos individuos, como Moisés, como los que ya dijimos, pero el pueblo en sí, el grueso del pueblo, Israel completo, ¿no? Y Yahweh tiene previsto que Israel va a reinar sobre el mundo con 12 tribus, cada una conformada por 12,000 sacerdotes y reyes, no con 2 o 3 nada más salvo. Entonces tiene que salvar una nación que tiene por lo menos 144,000 miembros que son reyes y sacerdotes, más muchos otros que tienen que trabajar en el templo. Y todos se llaman Israel, son israelitas según el Espíritu, porque esto está para el futuro cuando venga Yahshua, que van a ser esa nueva nación, ese nuevo Israel. De un Israel que está en entrenamiento y está purificándose hoy mismo de esas contaminaciones, de esas tinieblas en las que cayeron, esas tinieblas espirituales, cuando fallaron el primer pacto. Y la mayoría vino Yahshua, y de los que estaban vivos, la mayoría, que lo que quedaban eran los judíos nada más, eso era lo que quedaba de Israel cuando vino Yahshua, no lo reconocieron. Y los otros israelitas de las 10 tribus, pues no lo conocieron porque nunca lo vieron, porque no estaban. ¿Cómo lo iban a reconocer y cómo lo iban a aceptar si no estaban? Si estaban ya, se habían ido a la diáspora, se los habían llevado los asirios 700 años antes en cautiverio y la dispersión por las naciones. Esa era la situación. Eso fue lo que Yahshua se encontró en este mundo
en Jerusalén, en Judá, en su pueblo, cuando él vino. Hizo así, y ya lo sabía, claro, desde antes de nacer, él sabía para lo que venía. Pero digamos, ¿verdad? Sí, pero nosotros parafraseando, ¿qué habrá dicho Yahshua? Bueno, papá me dijo tal como papá me dijo. Se supone que me encontraba con 12 tribus aquí, todos uniditos, todo el pueblito, que me aceptaran, pero 10 se fueron hace 700 años, no están aquí, quedan los judíos, y los judíos la mitad no quieren saber de mí, no me conocen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y papá tiene que hacer un reino de 12,000, de 144,000 israelitas, reyes y sacerdotes que pertenecen a las 12 tribus. Y hay 10 tribus que están por la diáspora, por allá, las ovejitas perdidas que no saben ni que yo vine. Solamente los judíos se enteraron, aquellos que me aceptaron como mis apóstoles, y los demás judíos como los sacerdotes, fariseos y eso que no aceptaron, me rechazan. ¿Cómo papá va a hacer esto? Pues para papá Yahweh no hay nada imposible. Yahshua, su hijo, lo sabe mejor que nosotros, querido. Entonces Yahshua dijo, vino para lo que vino. Yahshua no vino a salvar a Israel completo en aquel momento, ni vino a reinar con Israel, con el Israel conformado en el nuevo pacto, el Israel total. Vino a empezar a formar el nuevo Israel. De todo ese Israel caído, de las 12 tribus que estaban caídas, espiritualmente caídas, aunque aquellos estaban en Jerusalén. Es cierto, los judíos estaban en Jerusalén para el tiempo de Yahshua. Pero ¿se acaba la película ahí? No, querido Coito, la película continúa. ¿Qué pasó después? Los judíos desobedecieron, mataron al Mashiach. Los que desobedecieron, los que no creyeron en Mashiach, lo asesinaron y fueron culpables. Y se echaron hasta una maldición encima. En Mateo 28 está. Que Yahshua se la quita si se arrepienten y si lo aceptan. Y de hecho los apóstoles eran judíos de esos mismos. De esos incrédulos, de esos que antes de que Yahshua los llamara, crean las mismas estupideces que los religiosos de Judá, que los caídos. No habían caído por completo, pero tienen el hacha puesta al tronco. Y entonces se salvaron de las maldiciones porque se convirtieron a Yahshua, porque creyeron en él. Y hasta sacerdotes se convertían a Yahshua. Bueno, imagínense, querido Codito, que el esposo de la prima de su mamá Elizabeth era sacerdote, Zacarías, y ese le dio nacimiento a Juan el Bautista, primo hermano de Yahshua. Ese sacerdote tiene que haber quedado en Yahshua, pero a lo mejor se murió antes de todo este tumulto de la crucifixión, de la rebelión que hubo allí en Jerusalén, y no participó de una manera ni de otra. Pero como el ángel de Yahweh le hablaba a él, Gabriel se le presentó al lado de la mesa de los panes en el templo. Una vez que él iba a oficiar allá a quemar el incienso, se le apareció allí. Se le apareció a su mamá, prima hermana de la esposa de Zacarías, del sacerdote Zacarías. Se le apareció a Miriam. Ese ángel fue que le anunció que Miriam iba a concebir del Espíritu Santo y iba a dar a luz a Yahshua. O sea, que había muchos que creían porque no tenían, ya sabían tanto, ya tenían tanta información, que sabían que lo que venía por ahí era lo legítimo. Y cuando vino, no dudaron en aceptarlo, queridos colegas. Pero otros, pues no lo aceptaron. Y los que no lo aceptaron, ¿qué pasó? Fueron endurecidos. Y no lo alcanzaron. Algunos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, dice Pablo. Y tras el asesinato de Yahshua, todos quedaron en desobediencia y todos fueron a los gentiles, porque 40 años después del asesinato de Yahshua, cuando se acabó el periodo de gracia que Yahweh les concedió a Judá para arrepentirse, 40 años completos, desde que asesinaron a Yahshua en el año 30 hasta el año 70, que vinieron los romanos y los sacaron de allí y se los llevaron y los dispersaron también por las naciones, a todos los judíos. Se gentilizaron más de lo que estaban ya contaminados estando en Jerusalén, cuando estuvieron en Babilonia y cuando iban acumulando contaminación. Llegaron a Babilonia porque tienen contaminaciones de Egipto. En Egipto, en Babilonia se contaminaron con más cosas de Babilonia, el pueblo me refiero.
Y después, queridos codritos, se los llevan los romanos y los riegan por Europa y por todas partes, a donde se salgan corriendo y métanse donde, sálvese quien pueda, fue aquello. Con contaminaciones de los hijos de Jafet en Europa, porque se fueron para Polonia, se fueron para los países que son de Jafet, pero que hoy son europeos. Se fueron para distintos sitios, queridos, donde lo que habían eran gentiles e israelitas caídos de las 10 tribus viviendo allí, ya gentilizados también. Eso es lo que estaba pasando en el año 70 del primer siglo de esta era. La gentilización por completo de Judá otra vez. Y quedaron igual o peor, dice Ezequiel, que quedaron peor, en estado espiritual peor, que los de las 10 tribus del norte, si es que lo pueden creer. Peor, porque se les hacía más difícil entender, porque los gentiles se convertían antes de lo que se convertían los gentiles israelitas caídos. Vamos a hablar de esto en el próximo audio. Cómo Yahshua empezó entonces a conformar su pueblo, que tiene que tener 12 tribus, una de ellas Judá, de judíos, de 12,000 judíos, reyes y sacerdotes. Cómo Yahshua está haciendo este milagro con un pueblo que cayó por completo y que no quedó uno solo en pie, no hubo uno solo justo, no hubo uno que hiciera el bien. Shalom, vamos a la segunda parte de este mensaje, muy interesante y aclaratorio, sencillo, y sin embargo tanta gente no lo entiende como es, porque aceptan una parte o aceptan una porción, una etapa de lo que hemos estado hablando, pero la siguiente etapa, lo que pasó ahí, lo desconocen, lo ignoran, no lo quieren analizar, no lo quieren incorporar a la doctrina, no lo quieren hacer parte del rompecabezas que están armando, y sin embargo es una pieza indispensable en el rompecabezas. Y entonces dicen, pero tal cosa. Yo les estoy explicando así como ustedes, les explico esto a muchos maestros. Se les mandan estos videos. Los posteamos en algunos sitios web. O ustedes también a veces los comparten y los postean en sitios de Facebook que ustedes conocen. Y ahí los administradores que pueden ser de los que me entienden, de los que nos entienden, de los que entienden a Yahweh, de los que leen las escrituras y aceptan todo lo que dice ahí. O pueden ser de estos que aceptan las cosas a medias. Y cuando entonces oyen un mensaje mío que no les cae bien porque ellos no conocen todo de lo que yo estoy hablando, pues o me escriben, o me ignoran, o me no publican el mensaje, lo eliminan el mensaje, querido cosito. Pero no me insultan, y yo tampoco los insulto, querido cosito, porque no estamos o sea, no todo el mundo tiene 35 años, 40 años en esto como nosotros. No todo el mundo, y Moisés sabe más que yo. O sea que Moisés me tiene que tener misericordia a mí, querido codrito. Estamos aprendiendo, estamos conociendo, pero lo que nosotros decimos es que no pongan tropiezos, no se pongan tropiezos sino para entender. ¿Ven? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que me dicen, pero tal cosa, Rafael, pero es que los judíos, la escritura dice los judíos tal cosa. Y yo, sí. Y después de eso dice esto otro. Y después pero los judíos salieron de Babilonia, sí, pero después dice que se fueron de exilio con los romanos, y fue peor, fue por más años, fue por 70. Ustedes entienden, querido codrito. Entonces me dicen, pero no, porque la escritura dice que él vela por su pueblo. Sí, él vela por su pueblo, pero luego dice que porque el pueblo, es su promesa que él tiene para su pueblo si el pueblo es fiel. Protege su pueblo, vela por él, y de hecho, aunque el pueblo sea infiel, él vela por él siendo infiel, porque él está pendiente a salvar a esas personas. Yahweh está pendiente a salvar a los caídos, por eso Yahshua vino a levantar a caídos, a levantar a injustos, a levantar a pecadores. Él no vino a salvar a sanos y no vino a salvar a gente salva. Ven, queridos codritos. Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está haciendo Yahshua? ¿Cómo se llama el cuerpo? El Israel. ¿Dónde él está metiendo esos que estaban en todo el Israel caído, en las 12 tribus caídas?
10 de las cuales se convirtieron en gentiles y perdieron su identidad tribal, mientras que los judíos se hicieron gentiles peores y no perdieron su identidad tribal, se siguen llamando judíos, aunque algunos dicen que no son descendientes de judíos, sino de Casares. Eso es otro asunto. Eso sería peor también. Pero diciendo que eso no pasó, diciendo que son judíos, su identidad que perdieron fue espiritual, no la identidad física. No la identidad física, queridos judíos. Los israelitas del norte perdieron identidad física, identidad espiritual, las dos cosas. Ellos, los europeos, no saben ni siquiera que son israelitas, mezclados con gentiles, mezclados con descendientes de Jafet, por supuesto, porque la escritura lo dice. Ven, eso es otra cosa que dice la escritura: mezclaré su simiente con simiente de animales, le dijo a los judíos, a los israelitas. Y no son con cebras y con pescados y con cosas así, literalmente animales, porque ellos llamaban animales a los gentiles. Y la escritura dice que los israelitas morarían, harían tienda, harían morada junto con los hijos de Jafet. Y los hijos de Jafet son los pobladores originales de Europa, desde el Cáucaso, incluyendo los rusos, que son hijos de Jafet, hasta España por allá. Todos esos eran hijos, eso era de Jafet antes. Todos esos habitantes originales, antes de que fueran expulsadas las 10 tribus a la dispersión, y luego los judíos que también llegaron a España, lo que había en toda Europa eran hijos de Jafet, queridos codritos. Gentiles, de Jafet específicamente, de ese hijo de Noé. Y los israelitas eran hijos de Shem, en la línea del nombre, el que llevaría el nombre de Yahweh. Ese fue el hijo de Shem, el hijo de Noé, que se llama Shem. Ese es de donde vienen los israelitas, pero cayeron y espiritualmente se hicieron gentiles y se mezclaron hasta físicamente con... ¿Te acuerdan lo que hicieron los judíos con las mujeres babilonias? Que hasta los sacerdotes se habían casado con mujeres babilonias. Oigan, ¿cómo que los judíos no se mezclaron? Los judíos no se hicieron gentiles. Si en Babilonia ya estaban súper gentilizados. Los sacerdotes, no estamos hablando del pueblo, que es malo que el pueblo se mezcle con mujeres babilonias. Estamos hablando no del pueblo judío, estamos hablando de los sacerdotes levitas que vivían en Judá. Cuando se fueron a Babilonia, se mezclaron, se casaron con mujeres babilonias, siendo que ellos tienen mandato de Yahweh, los levitas, de casarse solamente con mujeres levitas. Y tuvieron hijos que mitad babilonios y mitad levitas. Y ustedes saben, ustedes han leído Nehemías, Esdras y todo eso, las campañas de ellos para purificar a Israel y el sacerdocio, y se encontraron con ese problema de que estos sacerdotes se casaron con babilonias y tienen hijos. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo solucionaron, lo dice el Tanakh. Eso está en historia. Y es una evidencia, una prueba de que se mezclaban. Pero la mezcla que hubo después, desde el año 70 hasta el 1948, fue la peor porque duró casi 2 milenios de los judíos en Gentilandia mezclándose también con todo el mundo. Físicamente y espiritualmente se contaminaron más de lo que ya estaban cuando fueron llevados a la diáspora. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente audio mensaje con el favor de nuestro Abacados Yahweh. Compartan estos mensajes. Discúlpenme porque tengo un problema del habla que ustedes lo conocen y encima tengo la garganta áspera. Así que, aparte de eso, óiganme hablar, queridos codritos, porque no es el estilo, no es la voz, no es la erudición que tenga la persona, sino lo que hable en sí, el contenido, cómo es la médula de lo que uno habla, es lo que importa aquí, es donde está la sabiduría. Shalom, shalom, bendito sea Yahweh.